le doy paso a Maider y para que nos cuente el caso. Y bueno, pues adelante, Maider, egunon. Es que ricasco. Bueno, Egunon, lo primero es que ricasco, Alfredo, por darnos la oportunidad desde Innovasque para contar pues, nuestro caso práctico. Y nada, pues como Alfredo ha dicho, soy Maider Arieta Raunaveña, formo parte del Departamento de Innovación de Indumetal Recycling. Y bueno, os voy a contar un poco pues, el proyecto Robe, que para nosotros bueno, pues ha supuesto o va a suponer sobre todo en el futuro pues, un gran cambio y un acercamiento a la parte de robótica, algo bueno, que en el sector del RAE parece tan lejano, ¿no? Entonces, voy a comenzar ya con la presentación. Yo también voy a apagar la cámara porque la presentación es un poco pesada, hay algún vídeo y demás, entonces yo también voy a apagar mi cámara y comienzo con la presentación. Creo que se ve perfectamente. Alfredo, dime por favor Sí, si se sí, ve. perfectamente, sí. Vale, correcto. Bueno, pues nada, comienzo. En primer lugar, bueno, como él ha dicho, Indumetal Recycling, bueno, creo que es una empresa ampliamente conocida en la CAP. Es un grupo joven, pero con una larga tradición. Indumetal realmente se creó en 1928 como Industrias Reunido Minerometalúrgicas. Era una empresa dedicada al refino de cobre, de plata y de oro, ya que en la zona había minas. Sin embargo, es a principios de los 80, con la crisis industrial que sufrió el País Vasco, es cuando nace Indumetal Recycling como tal, aportando soluciones en el reciclaje de chatarras complejas y en el desmontaje de instalaciones de telecomunicaciones. Esperar un momento porque he perdido mi ratón y como estoy con dos pantallas, ahora no sé dónde lo tengo. Aquí, ya está. Ya está, continúo. Entonces, es en 1984 cuando realmente nace Indumetal Recycling como tal. Tenemos varios hitos importantes a lo largo de estos años, ¿no? En 1992 aparece por primera vez la primera legislación sobre RAE en Alemania, lo que hace que Indumetal se vaya orientando hacia ese reciclado de aparatos eléctricos electrónicos, hecho que ya se refleja en 1994 con la primera experiencia piloto que se llevó a cabo en el País Vasco para la recogida y correcta gestión de RAE doméstico. Se hizo de la mano del Ayuntamiento de Bilbao junto con Indumetal Recycling. Pues a esto ya le siguió en el 2002 la primera legislación europea, la directiva RAE que todos ya conocemos, la cual marca un antes y un después. Y por último, pues dos hitos importantes para nosotros. En 2014 nos convertimos en líderes de mercado de RAE a nivel nacional y en 2020 conseguimos el certificado WILABEX, que es un reconocimiento internacional por la correcta gestión de los RAEs. Actualmente Indumetal Recycling forma parte del grupo Indumetal, en el cual pues, podemos encontrar tanto a Recipilas e Induplas, ambas situadas aquí en la CAP, junto a Indumetal Recycling. También tenemos a nuestros compañeros de Electrocycling y la UTE Vilomara, que están en Manresa. Tenemos a Recibérica en Madrid y Recileque en Sevilla. También formamos parte de EAR, que es una asociación, una red europea para recicladores de RAE. Indumetal Recycling, como he dicho, pues estamos aquí, estamos en Asúa, en Erandio, muy cerquita de Bilbao. En nuestra planta tratamos todas las categorías de RAE, excepto frigoríficos y lámparas fluorescentes, y tratamos en torno a unas 30.000 toneladas al año. Pero bueno, dejando ya a un lado lo que es Indumetal, ¿qué son los RAEs? Que es de lo que estamos hablando. Pues los RAEs son residuos de aparatos eléctrico-electrónicos. ¿Y qué es un aparato eléctrico-electrónico? Pues cualquier aparato que necesite conectarse a la red eléctrica o bien que necesite una pila o batería para poder funcionar. Seguro que si os echáis un vistazo encima, lleváis por lo menos un par de ellos o tres encima. Hoy en día, los aparatos electrónicos, bueno, pues se han hecho esenciales en nuestro día a día. Nadie se puede imaginar una vida
sin una lavadora, sin un frigorífico, por no hablar pues, de los móviles, de las televisiones. El número de aparatos crece cada año, es uno de los residuos que más crece anualmente y cada vez aparecen pues, nuevos dispositivos. Cada semana creo que nos podemos encontrar algo nuevo en el mercado, como pueden ser pues, los equipos de movilidad eléctrica personal, los equipos inalámbricos cada vez más utilizados, otra tendencia muy creciente donde cada vez intentamos eliminar pues, el muchas veces incómodo cable por dispositivos inalámbricos y autónomos, todos ellos pues, a través de una batería de litio. Pero, ¿por qué es importante reciclar los RAEs? Bueno, una correcta gestión de los RAEs genera un doble beneficio. En primer lugar, por protección ambiental, lo primero de todo. Los RAEs contienen componentes y sustancias potencialmente peligrosas para las personas y para el medio ambiente, como pueden ser pues, los condensadores y las tarjetas de circuitos, metales pesados o bien las pilas y baterías. Y en segundo lugar, para recuperar materias primas. En nuestro caso, en el caso de Indumetal Recycling, gracias a nuestro proceso de reciclado, nosotros somos capaces de recuperar, tras la gestión de los residuos, somos capaces de recuperar un concentrado de hierro, un concentrado de aluminio, un granulado de cobre con metales preciosos, diferentes calidades de plásticos y también un concentrado de tarjetas de circuitos. ¿Por qué decimos un concentrado? Porque realmente nosotros no somos capaces de recuperar un producto al 100%. Es decir, cuando recuperamos un concentrado de hierro, puede ser en un 90, en un 92% hierro, pero siempre quedan algunos restos. Lo mismo en el caso del aluminio o en el granulado de cobre. Siempre, aunque intentamos que nuestros procesos sean lo más eficientes y eficaces posibles y el rendimiento sea el máximo posible, puesto que se trata de un proceso mecánico, la recuperación no es del 100%. Y en segundo lugar, como hemos dicho, la recuperación de materias primas, pero también para recuperar otras materias primas muy escasas en la naturaleza y cuya extracción es medioambientalmente cuestionable, como puede ser el caso pues, del lantano, del tántalo o del neodimio. ¿Y por qué reciclar los RAEs? Bueno, pues por esto, para evitar cosas como estas. Actualmente, en Europa, la tasa de recogida de los RAEs está en torno a un 46,2%, por lo que aproximadamente un 54% del residuo no se recoge. Bien, porque sigue quedando en nuestras casas como un llamado tesoro oculto, que probablemente todos en vuestras casas tendréis más de 2 móviles o 3 guardados, pues porque la gente pues le da apuro, pues porque creen que siempre va a poder valer para algo, porque igual tiene información pues que creen que es importante guardar, entonces lo mantenemos en nuestras casas, o bien la otra alternativa es porque se gestiona a través de otros canales, en su mayoría ilegales. Algunos de estos canales ilegales tienen apariencia de legal. En este caso, las leyes de la Unión Europea prohíben la exportación de residuos electrónicos. Sin embargo, miles de toneladas de estos residuos terminan en países de vía de desarrollo como Ghana, ya que se transportan en contenedores etiquetados como mercancía de segunda mano, ya que Europa sí permite exportar productos reutilizables. Como consumidores, nosotros debemos preocuparnos y asegurarnos de que nuestros residuos lleguen a los garbigunes o a los puntos limpios, por 2 motivos. El primero, porque es un perjuicio para el medio ambiente si no lo hacemos, y el segundo, porque también es un fraude a nosotros mismos, ya que cuando cada uno de nosotros compramos un equipo eléctrico electrónico, en el precio está incluido ese impuesto para su reciclaje. Entonces, es importante la concienciación ciudadana y saber dónde dejamos nuestros residuos y qué se va a hacer con ellos para poder evitar cosas como esta.
En el caso de Indumetal, pues os voy a contar un poquito cómo tratamos nosotros aquí los residuos. En primer lugar, cuando el aparato eléctrico electrónico llega a su fin de vida, eh, se deposita o bien en el Garbigune o bien las propias empresas pues nos llaman pues para pedirnos que recojamos sus residuos, ¿no? Por ejemplo, un colegio pues que quiere cambiar la flota de ordenadores o que quieren renovar sus impresoras y tienen una serie de impresoras pues que ya no les sirven. En ese caso nos llaman y nosotros recogemos ese RAE en vehículos autorizados y lo traemos a la planta de reciclado. También podemos traer de los garbigunes. Entonces tenemos un poco pues esas dos corrientes de entrada. Una vez que los equipos están aquí en planta, en nuestro caso, nosotros los llevamos directamente a una descontaminación. Sí es cierto que, por ejemplo, nuestros compañeros de Red Ibérica Ambiental en Madrid, por el tipo de material que ellos reciben, porque bueno, pues es otra zona, el material es un poco distinto, tienen un CPR, lo que se llama un centro para la reparación. Entonces ellos allí reparan equipos, los revisan, les dan una nueva garantía y los ponen a la venta en una tienda de acción social que tienen pues cerca de la planta. En nuestro caso, pues debido a la naturaleza del residuo aquí en Indumetal, no es posible llevar a cabo una reparación de equipos. Entonces, como decía, cuando el equipo llega, lo que sí hacemos es una pequeña clasificación por familias de residuos, separando todos aquellos que requieren de una descontaminación de los que no. Cuando decimos una descontaminación, ¿qué es? Bueno, es retirarle esos componentes peligrosos que están marcados ahora mismo de acuerdo a la ley directiva y a la legislación, al Real Decreto. Entonces, retiramos esos componentes peligrosos, pues como son las pilas, las baterías, los condensadores, lámparas fluorescentes, aceites que puedan venir pues, en algunos radiadores, fibras cerámicas pues, de las vitrocerámicas, de las placas, etcétera. Todo eso, esa descontaminación se hace de manera manual. Y una vez que los equipos se han descontaminado, ya pasan al propio proceso de reciclado, que es básicamente una secuencia de procesos mecánicos, donde vamos reduciendo el tamaño y vamos separando por los materiales. Una vez que hemos separado por los materiales, intentamos concentrarlos al máximo posible y esas materias primas, que como he comentado anteriormente, pues son el concentrado de hierro, el concentrado de aluminio, se envían a industrias del refino, fundiciones, donde ellos ya terminan de refinar y purificar esos materiales. Sin embargo, os habréis imaginado pues, que todos los RAEs no son iguales. Efectivamente, dentro del sector del RAE existe una gran heterogeneidad. Puede pensar que, por ejemplo, para un único producto, una televisión, tenemos un montón de marcas que a su vez cada marca tiene un montón de modelos, distintas tecnologías. A eso le tenemos que unir que en el mundo del RAE tenemos que gestionar tanto residuos de hace un mes como de hace 30 años. En nuestro sector es fundamental estar en continua evolución, ser capaces de adaptar nuestro proceso a nuevos residuos emergentes. Para todo ello es fundamental la innovación. Sin innovación no podríamos seguir adelante. Pero, ¿qué es la innovación? Bueno, pues la innovación básicamente es un cambio en la forma de pensar y en la forma de hacer. Como he dicho antes, recibimos residuos de hace 3 días como de hace 30 años. ¿Esto qué implica? Materiales distintos, aditivos distintos, tecnologías muy diferentes. Todo esto nos obliga a estar atentos, a ir adaptándonos con el tiempo. Hasta, por ejemplo, hasta hace 4 o 5 años los patinetes eléctricos apenas existían. Ahora son un medio de transporte pues, ampliamente utilizado. Lo podemos ver prácticamente en todas las ciudades y así con mogollón de ejemplos.
por no hablar de la evolución que han sufrido los materiales que se emplean hoy en día. Ahora los aparatos eléctricos electrónicos cada vez pesan menos, son más ligeros, contienen un mayor porcentaje de plástico, cosa que antes no sucedía. Esto obliga a modificar nuestras líneas de trabajo, a buscar tecnologías, en muchos casos inexistentes o no aplicadas a nuestro sector, para poder mejorar los ratios y cumplir con los requisitos tanto medioambientales como legislativos. En base a esto, el departamento de innovación que tenemos aquí en Indometal Recycling, pues lo tenemos enfocado básicamente en 4 áreas. Por un lado, tenemos la recuperación de plásticos y materiales críticos que se podrían agrupar en un objetivo común, que es alcanzar residuo cero. Y por otro lado tenemos la automatización de procesos y la transformación digital. Ambos dos centrados en convertir a Indometal en una fábrica inteligente. Todo esto, a su vez, pues se alinea con el objetivo general que tenemos, pues de mejorar de manera continua nuestros procesos y nuestros productos. Aquí únicamente para que veáis pues un poco las líneas de trabajo que tenemos últimamente desde el 2018. Básicamente no hemos puesto todos los proyectos. Históricamente Indometal lleva trabajando en proyectos de innovación casi desde el inicio, pues porque las necesidades que se veían se trasladaban pues a esos proyectos de investigación. Como he dicho, había tecnologías inexistentes, pero nosotros habíamos detectado la necesidad. Entonces, históricamente Indometal siempre ha trabajado en proyectos de innovación porque lo necesita para su día a día. Entonces, aquí simplemente para que veáis pues una muestra de las líneas en las que últimamente estamos trabajando. Tenemos aplicaciones de robótica colaborativa, donde comenzamos con el HR Recycler, que fue un proyecto europeo, y al que le siguió el ROBI y el SIDER. Todos ellos enfocados pues un poco en en cómo compaginar la robótica con algunas de nuestras tareas, de nuestra operativa aquí dentro de planta. Tenemos también la automatización de procesos, que últimamente es una temática en la que tenemos todos nuestros proyectos. Tenemos la gestión y reciclaje de baterías de litio, pues porque para nosotros ahora mismo es clave tener una solución para el tema de las baterías de litio. Como he dicho, hay una tendencia creciente a tener cada vez equipos más inalámbricos. Todo ello implica una batería de litio. Las baterías de litio están creciendo exponencialmente y cada vez recogemos más. Es un residuo que está en auge y al que todavía, pues bueno, el reciclado de baterías de litio pues está ahí, trabajándose en Europa, y para nosotros pues también es clave avanzar en la gestión de la batería, en el transporte, en el almacenamiento, porque bueno, seguro que todos vosotros habéis oído más de una vez pues, incendios en alguna planta, pues cómo pueden explotar. Entonces, bueno, es un residuo bastante peligroso y necesitamos avanzar en todos esos aspectos. Y por último, tenemos la recuperación de materiales críticos, especialmente pues desde Europa. Han lanzado en los últimos años la estrategia para la recuperación de CRMs, que son Critical Raw Materials. La idea es que Europa pueda tener una fuente de suministro de estos materiales críticos, ya que dependemos siempre de terceros. Y bueno, pues en nuestra mano está encontrar cuántos de esos materiales críticos somos capaces nosotros de recuperar dentro de nuestros RAEs. Y bueno, pues después de este pequeño resumen, de esta pequeña visión de lo que es Indometal y lo que es el Departamento de Innovación, pues pasamos directamente al ROBI. El proyecto ROBI, como os he dicho, estaba muy vinculado con la línea de trabajo de robótica colaborativa. Consiste básicamente en la robotización del control de calidad de concentrados metálicos en el tratamiento de RAEs. Este proyecto lo presentamos a
algún programa del MITECO y estábamos tanto a Clima, que era el coordinador del proyecto, como Geiker, como socio tecnológico y nosotros como usuarios finales, perdón. ¿El objetivo principal del proyecto Rovi? Bueno, el principal objetivo era desarrollar un nuevo sistema automatizado para la recuperación de cobre, pilas y tarjetas de circuitos presentes en la chatarra férrea, sustituyendo así el actual sistema manual, con el objetivo de aumentar pues, la eficiencia y rentabilidad de la recuperación de estas fracciones. Es decir, obteniendo concentrados de hierro y cobre de mayor pureza. Actualmente no existe ninguna solución industrial en el mercado para un problema de estas características, por lo que en su momento fue necesario desarrollar una solución a medida. Esta solución estaba compuesta básicamente por dos pilares. En primer lugar, por un método de identificación basado en visión artificial para el reconocimiento de objetos por medio de técnicas de visión y de machine learning. Y, en segundo lugar, un sistema de triaje robotizado basado en soluciones de automatización industrial y robótica avanzada. Como decía Alfredo, cuando decimos triaje robotizado, simplemente lo que queremos hacer es sustituir esa mano del operario por algo robotizado. Un brazo, una herramienta, algo, lo que fuese con tal de poder sustituir esa operativa manual por una robotizada. Bueno, pues tal y como os he comentado, uno de nuestros productos principales a lo largo de nuestro proceso es el concentrado de hierro, que es lo que veis en la cinta. Ese es nuestro concentrado de hierro como sale. Sin embargo, como no sé si se podrá ver, pero como veréis, esta fracción férrica inevitablemente contiene chatarra no férrea y otros elementos no deseados que se adhieren pues físicamente a los RAEs o que se enredan pues en la chatarra férrea durante el proceso. Como veis, pues las bobinas de cobre muchas veces tienen también una parte férrea, por lo que van junto con el hierro, se enmarañan. Entonces, va un poco todo junto. También a veces quedan restos de tarjetas de circuitos, quizás alguna pila que se haya podido escapar de algún equipo, aunque en nuestro caso nosotros todo pasa por un desmontaje manual. También es cierto que recibimos material ya descontaminado, pero nadie te asegura que dentro de ese material pueda haber pues, alguna pila. Entonces, para mejorar la calidad de esta corriente férrica, tenemos dentro del proceso de reciclado, existe un puesto de trabajo donde un operario retira manualmente estas impurezas. Este procedimiento, además de ser altamente tedioso, debido a que las operaciones que se realizan son altamente repetitivas y monótonas, tiene un estrés visual añadido que supone el control de calidad de materiales en movimiento. Por otro lado, tiene un alto coste en mano de obra y una baja eficiencia, lo que afecta negativamente tanto al rendimiento de recuperación del cobre como a la calidad de los concentrados férricos destinados a la venta. Cuando hablamos de concentrado de cobre, aquí podéis ver en más detalle cuando estamos hablando de esa corriente con determinadas impurezas. Y cuando hablamos de bobinas de cobre, estamos hablando de esa cantidad de bobinas de cobre, que podréis ver que hay diversidad de bobinas de cobre, no son todas iguales. Cuando hablamos de pilas, hablamos de diversidad de pilas. Unas tienen carcasa, otras no tienen carcasa, hay pilas botón, algunas están sucias, machacadas. En el caso de las tarjetas de circuito, pues más de lo mismo. O sea, no estamos hablando de una tarjeta de circuito. La heterogeneidad es tremenda. Entonces, bueno, pues como se ha comentado anteriormente, el proyecto se dividió en dos fases. La fase primera, centrada en la identificación avanzada, las primeras actividades que se llevaron a cabo fueron, en primer lugar, la caracterización de impropios objetivos. Como veréis, la idea era intentar buscar
toda la variabilidad que podríamos encontrar. Por lo menos hacer un buen mapeo de todo lo que nos podíamos encontrar dentro de la corriente férrica. También se prepararon muestras representativas de dichos empropios. Intentamos sacar pues, muestras con un poco de todo, con distintos tamaños, pesos, etc. Y después se enviaron estas muestras pues, a diferentes proveedores de tecnología para poder empezar a trabajar. Con todo ello, se contacta con Picvisa, que es una empresa catalana que dispone de este tipo de soluciones tecnológicas aplicadas a plantas de reciclaje. Si bien ellos lo habían utilizado para otra tipología de residuos, tenían estos sistemas automatizados pues, más enfocados a residuos urbanos, a la recuperación igual de plásticos. Entonces, bueno, había un reto. Entonces, el sistema automatizado que propone Picvisa se basa en dos componentes. En primer lugar, tenemos, como hemos dicho, la identificación avanzada, un método de identificación basado en técnicas de Machine Learning y de visión artificial, capaces de reconocer todos esos objetos con contenido en cobre, en tarjetas de circuitos, pilas bastón y pilas botón, además de permitir en un tiempo real un análisis de la cantidad del material en curso. Todo esto se traduciría en un equipo que se llama el EcoFlow, que es básicamente lo que hemos comentado. Es una cámara que va tomando todas esas imágenes de todo lo que va pasando por la cinta. El segundo pilar es un sistema de triaje robotizado comunicado al sistema de identificación y basado en soluciones de automatización industrial y robótica avanzada, que lo que permite es traquear y separar los materiales no deseados a través pues, de diferentes tipos de agarre adaptados pues, a las características del material que va a pasar y de la superficie que tenga, del peso, etcétera. Es decir, del material que tenemos que extraer de la cinta. Todo esto se traduce en el EcoPic, que es el sistema que incluiría todo esto. Para desarrollar el módulo de identificación avanzada, basado en la visión artificial y en el Machine Learning, lo que se hizo en primer lugar es entrenar a través de la creación de una base de datos con imágenes del material objetivo a separar en la cinta de triaje. Estas imágenes deben presentar la mayor variedad posible de pesos, tamaños y formas. Cuando decimos bobinas de cobre, estamos hablando de todos esos tipos de bobinas de cobre, tipos de motores, bobinas enmarañadas, motores más pequeñitos. Lo que se intentó es coger muestras representativas de todas ellas para poder tener la mayor diversidad posible y que el sistema, la base de datos, fuese capaz de aprender el máximo posible. Aquí tenemos ejemplos pues, de pilas, como veis, tenemos las pilas botón, algunas ya no tienen pues, el fil de plástico que les rodea, otras sí. En el caso de las tarjetas, pues un poco lo mismo. Tenemos tarjetas de distintos colores, de distintos tamaños, pesos, más sucias, menos sucias. Bueno, entonces, pues lo que se hizo fue un trabajo enorme pues, de recopilación de distintas muestras de estos distintos rangos de pesos y tamaños para poder alimentar a la base de datos. Toda esta información, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues permite alimentar al algoritmo con información real del material objetivo. Una vez generado el algoritmo, alimentamos al sistema de identificación, que es el EcoFlow. También, para poder mejorar el sistema de identificación, se hicieron diversas iteraciones a fin de comprobar pues, los índices de eficiencia si se estaban manteniendo. Para ello, pues pasamos impropios pues bien distribuidos, mezclados con el material o con la cinta en vacío, y se contaban pues todos los que habían sido identificados por el sistema. Con todo ello, se revisaba de nuevo el algoritmo y si era necesario, pues se definía un nuevo algoritmo, se hacía una iteración.
Ahí podéis ver, bueno, pues distintos ejemplos que íbamos cogiendo de las muestras para ir pasando e ir controlando pues que efectivamente el sistema era capaz de poder identificarlos. Una vez puesto a punto el EcoFlow, pues se han empezado ya a realizar diversas pruebas en la fase 2, que es el triaje robotizado. Para ello, pues se han probado distintos sistemas de agarre. Se han probado pinzas, se han probado ventosas y se han probado imanes, ya que no olvidemos que estamos hablando de impropios muy distintos entre sí. No es lo mismo coger una pila botón que una pila bastón, ni coger una bobina de cobre de un motorcito de esos pequeños, ni coger tampoco una tarjeta de circuitos que son mucho más planas. Entonces, pues bueno, se ha trabajado sobre todo pues en ver qué tipo de agarre podría encajar mejor para cada tipo de residuo, o si es necesario que sean los tres con un brazo robotizado, etcétera. Entonces, bueno, pues con todo ello, hasta ahora en el Robi, pues hemos conseguido pasar de un control manual, que es este, donde vemos al operario cómo va retirando de la cinta todo aquello que es impropio, es decir, pues los trocitos de cobre, las pilas, etcétera. Hemos conseguido pasar a una identificación avanzada donde logramos una tasa de reconocimiento media en torno al 97% en la detección de objetos impropios, además de que permite conocer la calidad del material férrico en tiempo real con el sistema de identificación. Y hemos pasado pues, a un control automatizado donde el picking o el sistema de agarre pues, podría tener una eficiencia del 98%. Estos resultados indican que una vez implementado el sistema de picking a nivel industrial, pues podríamos esperar un incremento del 22% en la eficiencia del proceso. Y por último, bueno, pues ya contaros un poco las conclusiones. En primer lugar, sobre todo, pues que la inteligencia artificial pues también puede estar presente en el mundo del RAE. Era algo que para nosotros estaba muy lejos. Sabemos la complejidad que tiene el mundo del RAE, pero bueno, esto ha sido un acercamiento y un acercamiento que ha tenido éxito. O sea, realmente funciona y hemos podido ver que la inteligencia artificial también se puede aplicar a un sector como el nuestro. En nuestro caso, en primer lugar, hemos mejorado la eficiencia en la separación de estos impropios o contaminantes, aumentando así el valor de las fracciones resultantes y el porcentaje de residuos destinados al reciclaje. Perdón. Todo ello mejorando la calidad laboral de los operarios. Y en segundo lugar, pues existe una mejora significativa en la calidad del hierro y en un aumento en la recuperación del cobre, lo que implica que hay un incremento en la facturación pues, de ambos productos finales. Y esto es todo por nuestra parte. Espero que os haya gustado nuestra presentación y bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, pues aquí estamos para responderos. Muchas gracias, es que ricasco por tu presentación. La verdad es que resulta muy interesante ver cómo, bueno, cómo un proyecto de este estilo, ¿no? Pues hace evolucionar un proceso industrial que en principio parecía como muy manual, como tú has Sí. dicho, ¿no? Y que bueno, se va pues, con la aplicación de las tecnologías, ¿no? Pues se va robotizando, etcétera. Yo quería preguntarte, ¿qué otros procesos dentro de vuestro proceso, qué otras partes de vuestro proceso son susceptibles también o tenéis pensado eh, hacerlos evolucionar también en este sentido? Bueno, pues como habéis podido ver en la presentación de los proyectos, últimamente estamos trabajando en la robótica colaborativa. Hemos tenido un par de proyectos, perdón, y nuestro objetivo sobre todo es atacar esas operativas manuales que son tan laboriosas, tan tediosas. Entonces, dentro del proceso, como os he comentado, hay una parte de descontaminación manual. Entonces,
hemos hecho pequeñas pruebas, estamos haciendo pequeñas pruebas pues, con determinados corrientes de residuos para poder pues, extraer esa batería de litio, el poder automatizar de alguna manera ese desmantelado manual que ahora mismo pues es mucho más laborioso. Lo que pasa que no es tan fácil. Como hemos dicho, tenemos una heterogeneidad en los residuos tremenda, entonces es muy difícil automatizar algo cuando tienes tantos modelos, no solo los modelos que puedas tener, tamaños, etcétera, marcas, sino a su vez en las condiciones en las que nos llega a nosotros muchas veces el residuo, que no lo facilita. Nosotros no tenemos el equipo nuevo recién estrenado. A nosotros nos puede llegar un patinete sin una rueda, sin el manillar, porque viene reventado. Entonces, el automatizar algo así es más difícil. Pero bueno, ahí estamos trabajando. Y esto, escuchándote, que has dicho en varias ocasiones esto mismo, ¿no? Que estás diciendo ahora, el tema de la heterogeneidad, de todo lo que recibís, todo lo que manejáis. ¿El ecodiseño está presente realmente en cuando, o sea, las marcas que diseñan, bueno, pues todos los RAE, aplican realmente ecodiseño? Porque escuchándote, claro, no sé, no sé, sí, Si lo aplican, realmente en el reciclado no se ve. Es decir, ya. cuando a nosotros nos llegan los equipos, te puedo asegurar que te encuentras auténticas atrocidades a la hora de diseñar un equipo. Te estoy hablando, bueno, podemos empezar con el simple ejemplo de los móviles. Antes se podía extraer la batería, ahora no se puede extraer la batería, viene completamente capsulada. ¿Cómo hacemos nosotros para extraer esa batería que es obligatorio extraerla porque es un componente peligroso? ¿Cómo lo hacemos? No te queda más remedio que reventar el móvil. Es que no hay otra manera. Ese es un ejemplo. Patinetes donde la batería está completamente embebida en la zona donde depositas el pie. En un patinete, tú donde te apoyas, la batería suele estar en la parte de abajo. Hay baterías que no tienen ni tornillos porque están completamente soldadas o embebidas, donde el operario no puede sacarla. Te estoy hablando, por ejemplo, de en una misma, en un mismo equipo, igual te estoy hablando de un mismo lateral, encontrarte varios tornillos distintos que a la hora de tener que abrir, si tienes que desmantelar, te obliga a cambiar de herramientas más de una vez. O sea, son cosas que dices, desde luego que el que lo ha diseñado no se ha planteado en ningún momento que esto se tiene que reciclar. Ujú, Así ya. que, no sé, yo te diría que desde luego, si lo aplican, lo aplicarán pues para sus sistemas de consumo energético o no lo sé, pero desde luego, diseño para el reciclado no, no lo hay. Por lo menos Ya, nosotros no lo vemos. ya, ya, ya. Ujú. Bueno, pues es curioso, sí, sí, es curioso de saberlo, vamos, porque, claro, mucho hablamos del ecodiseño y tal, pero el ecodiseño debería contemplar toda la vida Sí, ¿no? Todo el sí, ciclo, no efectivamente, solamente la parte que se ve, que es la bonita del usuario, ¿no? La que utiliza, la parte que efectivamente. ve el usuario. Bueno, pues no sé si queréis hacer preguntas, tenéis la oportunidad, tenéis a Maider eh, disponible. Suele ser, mira, sí. Juan Ignacio, pues adelante. Sí, sí, bueno, oye, primero felicitaros por este proyecto, por este interesante proyecto que has presentado y dos preguntas relacionadas con él. ¿Cuánto tiempo habéis tardado más o menos en el desarrollo del proyecto desde que iniciasteis el proyecto hasta que ya está operativo? Y la otra pregunta es si completáis después de, con una supervisión visual la basura que ha pasado, si hacéis algún chequeo personal visual. A ver, bueno, en relación a la primera pregunta, el proyecto empezó en el 2021. Lo presentamos en 2021 y todavía a día de hoy continuamos con él, porque la fase 2 del desarrollo del picking es una parte en la que estamos trabajando ahora. Entonces, tenemos implantado el EcoFlow,
lo tenemos implantado en nuestra línea, que sigue tomando información para poder pues, revisar el algoritmo y que cada vez pues, el índice de eficiencia sea más alto. Y estamos ahora mismo con el EcoFlow, con el EcoPicking, el EcoPick, así que seguimos con ello. Y en relación a la segunda pregunta, cuando me dices si revisamos la basura, no te he entendido bien. No, o sea, si una vez que has seleccionado con este proyecto, con el, no sé ¿cómo se llama? Con el EcoPick, has El cogido la EcoPick. basura, si tenéis un operario que hace un chequeo por si ha fallado algo el EcoPick, ha dejado algo sin recoger, si tenéis un operario posterior. Sí. O sea, lo que es la labor manual, el operario nunca va a desaparecer, porque que el operario esté en la cinta, en principio, es importante para poder chequear y comprobar que todo va bien. Lo que pasa que de esta manera evitas pues ese estrés visual que para él es... El evitar mucho trabajo, Eso exactamente. es, Sí. eso Pero es. el operario en principio va a seguir. Eso Sí. es. Gracias. Y enhorabuena de nuevo. Es un gran proyecto. Gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si tenéis más preguntas. Mira, sí. Carlos. Adelante, Carlos. Hola, buen día. Nada, oye, pues verdad, es un proyecto súper interesante que me ha gustado un montón. Entiendo que el canal que te utilizas ahora para visión es únicamente canal visual, color, forma, Eso es. aspecto, aspecto, digamos eso, configuración y demás. ¿Estáis pensando o habéis previsto o habéis identificado y habéis rechazado utilizar otros canales tipo rayos X para identificar, digamos, eso, por tipo de material, tipo de metal? Sí, Gracias. bueno, cuando se trabajó al comienzo del proyecto, la idea era trabajar en algo que fuese, que aprendiese por sí solo, es decir, que fuese capaz de ir aprendiendo, sobre todo por esa heterogeneidad. El rayos X, yo no sé si, por ejemplo, el rayos X permite identificar tarjetas de circuitos. No sé si es capaz de ser tan selectivo a la hora de analizar. Ten en cuenta además que, como he dicho, en la corriente férrica la impureza, vamos a decir, pues la bobina de cobre, muchas veces suele estar enmarañada. Entonces, es más fácil si lo puede reconocer una cámara por la visión y por el machine learning con esa visión artificial que con un rayos X. En un rayos X yo creo que puedes tener un poco más de... El rayos X yo creo que puedes enfocarlo en otro tipo de separaciones más concretas. Perfecto, muchas gracias, Maider. Bueno, pues yo quería preguntarte también una última cosa, así quizás alguien se piensa también alguna otra pregunta. No, quería comentarte una cosa. También has explicado tú, nos has mostrado los distintos proyectos en los que habéis ido bueno, pues, trabajando desde el Departamento de Innovación y sois una empresa acostumbrada a hacer proyectos europeos, a hacer proyectos por aquí y por allá en colaboración con otros, etcétera. Entonces, no sé si qué tipo de enseñanzas o qué tipo de recomendaciones podrías dar o se extraen de estos proyectos y podrías transmitir a alguien que, bueno, pues que sabe que tiene que innovar, que quiere innovar, etcétera, pero no sabe muy bien qué pasos dar o cómo enfocarlos, etcétera, ¿no? A qué entornos acercarse, etcétera. No sé si puedes extraer Bueno, de todos estos proyectos alguna enseñanza que transmitir. Bueno, sí, como he comentado, históricamente Indometal siempre ha trabajado en proyectos de innovación porque para él es vital, para su día a día y para poder mejorar su proceso con el tiempo. A medida que va variando el residuo, para nosotros ha sido fundamental ir adaptando nuestro proceso a ese residuo que llega. Entonces, lo primero que te diría, pues quizás es saber muy bien dónde quieres actuar, cuál es tu necesidad. O sea, el tener claro cuál es la necesidad de tu proceso, dónde necesitas actuar. Y luego a mí sí me parece importante el tener un colaborador, un socio tecnológico.
séase un Geiger, un Tecnalia. Creo que es importante porque creo que al mismo tiempo que nosotros les trasladamos nuestras necesidades, ellos las utilizan para poder trabajar igual en sus líneas de trabajo y ellos pueden darte esa innovación, pueden darte esa solución tecnológica que puedes necesitar en un momento dado. Entonces, el tener esas alianzas o por lo menos tener de tu mano que vaya contigo un socio tecnológico me parece importante. Y por supuesto, trabajar en proyectos europeos te da la posibilidad de conocer otras empresas, de conocer otros centros. Y yo creo que la colaboración entre distintos agentes me parece fundamental. Creo que es la clave. Y yo les animo, desde luego. Sí. Bueno, nosotros también aquí estamos para cualquiera que necesite algún tipo de indicación, pues se la podríamos, para eso estamos, para darla, sí. Bueno, pues no sé, Un par no hay de más. preguntitas. Sí. Sí, Maider, un par de preguntitas muy fáciles. Quería saber un poco cuánto tiempo habéis dedicado a enseñar al Machine Learning, o sea, todas esas fotos, me imagino, que le habéis mostrado de las pilas, etcétera, etcétera, toda esa preparación. Y luego, no me ha quedado claro cuál ha sido el método de picking utilizado finalmente, si era ventosa, si era agarre, si era magnético, si era una combinación. Vale, bueno, en primer lugar, el EcoFlow sigue tomando imágenes, o sea que sí, es continuo. Nosotros lo tenemos continuamente funcionando y sigue tomando imágenes para sus análisis, para su base de datos. Entonces, desde que llegó el EcoFlow, que te diría que es en el 2022, va a hacer ahora 2 años, sigue tomando imágenes. ¿Vale? Pero las imágenes, digamos, con las que vosotros lo bautizasteis, por decirlo de alguna forma, es decir, yo imagino que vosotros inicialmente le daríais como 500 500 o 5.000, no tengo ni idea, pero bueno, le disteis una serie de fotografías que os dio a vosotros un trabajo, digamos, concreto de preparación. Luego, a partir de ahí, él, como ya identifica eso y empieza a aprender, pues sigue aprendiendo durante el tiempo, ¿no? Pero dices cuánto tiempo le estuvimos alimentando nosotros con nuestras muestras. Pues estuvimos, yo creo que la última iteración la hicimos el año pasado en torno a mayo. En mayo hicimos la última iteración del algoritmo, que es el que nos dio el 97%. Así que desde que nos llegó el EcoFlow, bueno, que estuvimos, pues año y medio podría ser, año y medio. Año y medio. Vale. La verdad es que era toma de muestras, pasar por allí por la cinta, intentar coger pues muestras que igual antes, pues claro, muchas veces piensas, pues es muy parecida. Ya, es muy parecida, pero no es igual. Entonces, sí, ese mapeo yo te diría que en torno a todo 2022, que yo creo que fue cuando llegó el EcoFlow aquí, y hasta el año pasado, que hicimos la última iteración con PicVisa. Y con relación al sistema de agarre, pues realmente la solución, estamos en esa fase, porque el proyecto únicamente nos dio para la primera fase, no salió una segunda convocatoria, entonces no pudimos continuarlo y estamos trabajando internamente con PicVisa en el desarrollo. Realmente se han barajado las tres. La idea es que sea un brazo que permita cambiar a cada una de las herramientas. Creo que es un brazo de 3 y permite cambiar bien a la ventosa, bien a la pinza y no sé si con el imán. En principio, desde luego, 2, la pinza y la ventosa, porque la diversidad de las muestras obliga a que necesitamos más de un tipo de agarre. Muy bien, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a ir despidiendo a Maider. Muchas gracias, Maider. La verdad es que ha sido súper interesante. Te lo puedo decir porque ha generado muchas preguntas que a veces cuesta que las haya
y eso quiere decir que ha sido una exposición muy interesante, de verdad. Ricasco. Bueno, pues gracias a todas las personas que habéis estado en el webinar. Os agradecemos vuestra presencia. Y nada, el mes que viene tendremos un nuevo webinar, ya lo anunciaremos con quién es y la temática, etcétera. Y nada más, a Maider la tenéis, supongo, vamos, disponible para lo que queráis, bien contactando con ella, o si no, nosotros también os podemos dar su contacto si necesitáis cualquier cosa de ella. Y nada, mila esker, Maider, mila esker guztioi eta hurrengo arte. Vale, pues es que ricasco. Veo todavía por ahí una mano, pero no sé si es que se ha quedado. Sí, yo tenía, bueno, lo primero te quería felicitar, Maider, no solo por el proyecto que ver implantar, ¿no?, tecnologías de visión con inteligencia artificial y robótica, bueno, pues, súper interesante, y luego ver el que encima os atrevéis ya a la implantación, ¿no? Y también te quería felicitar por la presentación, porque ha sido muy, muy descriptiva y muy, muy buena, la verdad. Y te quería... ricasco, Maider. Una pregunta. Yo entiendo que, bueno, cada vez vais siendo más selectivos, ¿no? O tenéis una separación y una clasificación mucho más selectiva. Entiendo que llegará un momento, al principio de la presentación has comentado vuestros productos, ¿no? Los concentrados férricos, los concentrados no férricos, los granulados de cobre con metales preciosos. Bueno, entiendo que toda esta innovación nos llevará a tener corrientes cada vez más selectivas y de materiales mucho más exóticos hasta ahora, ¿no? Como has comentado también, el neodimio. Es nuestra idea. La verdad es que intentamos encaminar a mejorar esos procesos y que nuestros concentrados cada vez sean mejores. O sea, es nuestro único objetivo. Y te quería preguntar, en ese sentido, ¿tú ves que hay fácil salida de esos aquí, a nivel de Euskadi, esas corrientes ya mucho más selectivas, o vamos a seguir vendiendo eso fuera de Euskadi? ¿Tú crees que aquí se va a generar una nueva cadena de valor para absorber esas corrientes mucho más diferentes? ¿O cómo ves eso? ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? Bueno, por ejemplo, en tema de materiales críticos, bueno, yo soy optimista porque, por ejemplo, en el tema del neodimio, bueno, ya tenemos alguna empresa que por aquí está trabajando en la recuperación de imanes de neodimio. Tenemos alguna empresa que está trabajando en el tratamiento de baterías de litio para la recuperación posteriormente de todos esos óxidos. Yo soy optimista. Creo que poco a poco, a ver, hay ciertas cosas que van a seguir yendo a empresas grandes, me refiero, no sé, pues ese aluminio, no sé, el cobre, ese tipo de productos. Hay empresas ya muy implantadas que tienen un proceso de refino perfecto, pero en materias críticas no tan mayoritarias, no en esos productos tan comunes. Yo creo que poco a poco van apareciendo cosas. Hombre, a ver, no es fácil, ¿eh? No es fácil incluso a nivel nacional, o sea, no es fácil incluso a nivel nacional, pues, pero bueno. Vale, sí, yo algo hay. Me alegro de escuchar eso, porque creo que ahí vamos a Euskadi tiene una oportunidad de crear nuevas empresas en ese sentido. Yo creo que sí. Tenemos que ir por ese camino. Vale, mila esker, Maider. A ti, Maider. Agur. Bueno, pues Maider, lo dicho, mila esker eta mila esker guztioi. Venga. Es que ricasco a todos. Y bueno, pues cualquier cosa, estamos aquí para lo que necesitéis. Vale, bien, muy bien, agur.